Esta es la comunidad Camatindi, donde nació Juan Ignacio Celso el 26 de junio de 1945 en una humilde morada, pero llena de amor y principios cristianos. Desde niño fue muy distinto a los demás niños de su comunidad. Sus juegos estaban relacionados con actividades de la iglesia. Ya bueno, era su vocación siempre de él, porque le gustaba celebrar misa y hacía su procesión, sacaba telas así para estandarte, así, y hacía la procesión conjuntamente con mi tía, tío, cuando ellos se quedaban solos, cuando mi abuelita se iba al trabajo. ¿Eso a modo de jugar o cómo lo hacía? Sí, a modo de jugar lo hacían ellos, todo, se distraían haciendo toda esa actividad. Eso. Entonces ellos sacaban las telas, hacían sus estandartes y su procesión a modo de jugar. Vemos así cómo iba naciendo la vocación que tenía el hermano Juan Ignacio dentro de él, ¿no? En su corazón. Sí, eso mismo, porque él siempre era su vocación, porque siempre iba a misa todos los días domingos, siempre iba a misa hasta último ya. Él se dedicó ya a pasar catecismo en las escuelas como ser Santa Rosa, el Arenal, iba a Mandiyuti, de aquí caminaba unos 5 o 6 kilómetros, se iba a pie caminando y a veces llevaba así ración seca para servirse, ¿no? Porque él lo hacía sin percibir sueldo, no nada a cambio, pero él sí iba a pasar catecismo a la... El seguir a Cristo fue inculcado por su madre, quien antes de que amanezca y todos los domingos los llevaba a la misa hasta Santa Rosa de Cuevo, trayecto que tardaban en llegar en casi 2 horas. A los 7 años ingresó a la escuela de Cuevo. No pudo continuar estudios por motivos económicos. Él estudió en Cuevo. Así cuántos años era, pues no me acuerdo, pero después se fue a la Argentina. De allá ya ha vuelto ya más grande, ya a estudiar todavía aquí. Ya iba ya a la iglesia, más que todo. Más vale, ¿no ve? Sí. Y nos llevaba a mi mamá pues a la misa, así que por eso él habrá pensado, ha visto y se ha animado. Así que iba siempre, todos los días iba a Cuevo, pero no iba a la calle, iba a la parroquia. Muy bien, y ese también debería ser un mensaje para los jóvenes de hoy en día, ¿no? Sí, pues claro, así debe ser todo. Pensar bien, él nunca pensaba otra cosa. ¿Qué más se acuerda usted de él? Cosas que, digamos, de su mente no se va. ¿Cómo era él? ¿Por qué se caracterizaba? ¿Era, no sé, quizás divertido, sociable, tímido? ¿Cómo llegaba a ser el hermano Juan Ignacio? Era bien juguetón, sí, eso sí. Jugaba con todo. Yo como ya era ya grandecita, yo cocinaba para ellos. Ellos eran menor de mí, así que ellos se iban, se jugaban. Así que mi mamá siempre trabajaba para acabarnos de criar. Hoy en día, ¿cuál es el sentir que tiene usted de él? ¿Qué recuerdo les ha dejado más marcado en sus vidas? Claro, lo que yo puedo decir, lo que él se ha ido pues a la marcha, no haciendo. Yo primer año quería llevarme, pero nosotros no hemos sabido biencito, no ha venido él aquí a avisarnos, de allá no más sabíamos y no hemos podido ir. Es que te formas dentro del vientre de tu madre. Algunos cuantos años y en su adolescencia se fue a la Argentina, de donde al volver se dedicó a su chaco y su familia. También trabajaba como obrero en los sembradíos de los franciscanos, donde fue formado como catequista. Al ser catequista, no ponía excusa en servir a Dios y a sus semejantes. Recorría comunidades lejanas para fortalecer a sus hermanos en la fe a Cristo. Hasta que a la edad de 30 años decidió unirse a la Orden de los Franciscanos Menores de Potosí.
en donde logró hacer el bachillerato y su formación en su vocación franciscana, ordenándose solo como fraile de los franciscanos menores. Fue un duro golpe para la familia esta decisión. Él se fue y volví a veces al mes o si no a los 2 meses, no podía venir seguido ya, porque era un poco difícil, porque ya dice que es diferente la vida religiosa con la vida normal, ¿no? Entonces casi no podía venir a visitarnos él, pero venía cuando él podía, pedía permiso para venir a verlo a mi abuelita, pero siempre él decía, no, yo estoy lejos, pero no me olvido, siempre estoy con mis oraciones, lo tengo siempre a mi lado a ustedes. Yo no me he ido porque quería dejarlo, pero siempre los llevo en mi corazón. Yo siempre estoy orando por ustedes, nos decía él cuando venía. No sé si usted podría compartirnos su sentir después de que él se fue una vez ya a estudiar y no podía volver muy seguido a visitarlos, después de haber sido madre y padre para usted. Bueno, cuando recién él se fue, nosotros, sentíamos tristeza, ¿no? Pero ya pasaban los años, todo ya, nosotros ya nos íbamos acostumbrando solo, pero después ya ha sido un orgullo para nosotros tener una persona, ¿no? que sea religiosa, que tenga esa vocación. Nos sentimos bien, porque no es fácil, ¿no? Tener así un familiar que sea de la orden franciscana. Y nosotros nos sentimos bien contentos, ¿no? Tener así un familiar. A mediados de los 80 visitó Italia y ahí participó de la marcha franciscana por el perdón de Asís en el templo de la Porciúncula, Santa María de los Ángeles. De ahí nació la idea de realizar la marcha franciscana en el Chaco. Lo que significa para los franciscanos y para el mundo la Porciúncula, donde se celebró la Jornada de la Paz el año 1986, ¿no? El 27 de octubre, reunido todas las religiones del mundo, ¿no? Allí en Asís, en la Porciúncula. Cuando decía, ¿dónde lo hacemos? El Papa le dijo, lo hacemos a la Porciúncula, ya está, conforme. Y allí escogieron y se reunieron, ¿no? Allí, porque paz, ¿no? Se habla de paz, paz y bien, ¿no? Bueno, la Porciúncula es una pequeña iglesia, capilla, donde San Francisco fundó su orden de los frailes menores, ¿no? Y allí celebraba prácticamente todas sus reuniones, pero San Francisco no era uno que, su convento era el mundo. Claro. Y San Francisco se preocupaba de decir, somos todos hermanos, entonces el Señor nos debe hacernos así, absolver de todos nuestros pecados. Entonces, cuando estuvo el Papa Honorio III en Perusa, San Francisco lo fue a visitar y pidió esta gracia de poder decir, y quien visita la capilla de la Santa María de los Ángeles, reza, se confiesa, recibe al Señor y pide perdón, ya absuelto de todos sus pecados. Este perdón de Asís, ¿no? Que se celebra el 2 de agosto, ¿no? Desde el año 1216. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Estas son las iglesias de Virgen del Carmen de Salinas y la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Imbochi, idénticas en su infraestructura. En ellas, desde el mes de mayo de 1989, se fue trabajando la idea de realizar la primera caminata. El hermano Juan, junto a las personas mayores y autoridades comunales, se animaron a internarse en una aventura que perdura hasta la fecha. Tuve la bendición y la gracia de Dios que me hizo participar en la primera marcha franciscana. Fui uno de los que caminó ese primer día
y al lado de mi padre también, ¿no? Que en paz descanse, que también él estuvo en la marcha. Bueno, no pasamos más de 30 personas, creo, o 30 y algo, pero habían personas mayores de la comunidad que estaban más cerca de la iglesia, ¿no? Padres de familia que participaron y bueno, tuve la suerte de estar yo ahí con mi papá. ¿Se acuerda más o menos la logística, cómo estaba organizado la marcha? La primera marcha pues no había mucha organización porque se estaba empezando a hacer esta actividad y bueno, más lo hicimos de caminar, ¿no? De caminar por llegar a los lugares que estaba establecido donde teníamos que comer, que fue en la quebrada de Yicua, ¿no? Me acuerdo que ahí en la arena nos sentamos a comer y pues no había como hay ahora, ¿no? La cuestión esta del apoyo de banderilleros que están por adelante, por atrás, ¿no? Veníamos así, quizás una tropa, ¿no? Y no había mucha organización en la primera marcha. Aquel 1 de agosto de 1989 llegaron a Salinas adolescentes del Hogar del Menor, jóvenes y adultos de Imbochi, Huirarapo, Salinas e Itaquize. Hubo muchas anécdotas, así lo cuenta uno de los iniciadores de esa marcha. El primer año que empecé la marcha franciscana fue el año desde que se inició. Ya fui fundadora de la marcha justamente cuando después de la confirmación que dimos en esta capilla que ven quizás a fondo, fuimos la que inauguramos y también a los meses vino el hermano a visitarnos, a contarnos, a decirnos, a preguntarnos si podemos participar de una marcha, en la cual que nosotros en esta marcha, o mi persona personalmente, no sabía qué podíamos hacer o qué era una marcha. Era una caminata, simplemente ir a caminar, estábamos sin horizonte. Y luego participamos desde Salinas y entonces en esos momentos también todos sin saber qué hacer, solo dejarnos inspirar por el Espíritu Santo como el hermano dirigía. Entonces fue nuestro primer día, una noche muy fría, una madrugada muy fría, al dar nuestros primeros pasos muy frío, que nuestros pies se endurecían, estaban duros de frío. Entonces a abrigarnos, pero conforme caminábamos, nos íbamos calentando con el calor del Espíritu Santo, con las canciones que el hermano Juan Ignacio nos enseñaba a cantar. Precisamente teníamos la guitarra y fuimos inspiradas para poder animar esa caminata a los hermanos que vinieron de diferentes comunidades que empezamos, como ser Huirarapo, Salinas, Itaquize, Imbochi y La Jufra. He apoyado en toda la marcha, todas las marchas he apoyado, he estado allí al lado del hermano Juan Ignacio para que la marcha salga satisfactoriamente. ¿De qué manera ha apoyado a la marcha franciscana y al hermano Juan Ignacio? Primeramente dialogábamos con el hermano Juan Ignacio cómo se podía hacer. Después lo que él necesitaba, a veces el pan, leche, arroz, todo esto, porque sé que muchos no llegan, ¿no? Pero con él hemos acordado muchísimas cosas para el bien de la marcha. Esto es lo más que me quedo satisfecha en esto. Donde el hermano Juan Ignacio, estando en Italia, participó de una marcha franciscana y de allí le vino la idea de hacer también aquí en Bolivia la marcha franciscana. En la primera marcha franciscana no había mucha planificación, a excepción de las personas de la cocina y la conducción de movilidades. Desde entonces hasta ahora han pasado 3 generaciones de fieles que se han internado, más de 400 marchistas que no es muy fácil de dirigir. Yo he ido al segundo año. Sí, al segundo año, de ahí he participado. Hasta el año pasado, ¿no? El año pasado no pude ir. ¿Y
¿Cómo usted apoyó al hermano Juan en la marcha franciscana? Bueno, yo apoyé en hacerle el almuerzo. En eso le apoyé al hermano Juan. ¿Cuántos años más o menos? Ahorita ya, eso sí que no me acuerdo cuántos años ya. El hermano nos trasladó a Salinas, recuerden su camioneta roja, que siempre nos llevaba todo ello con eso, ¿no? Y en la marcha fuimos de la comunidad, jóvenes, personas mayores. En eso estaba doña Berta Aguilera. También habían otras personas mayores. Y hablando de la comida, de la logística, ¿no? Que, o sea, como no había nada todavía, entonces la comida, lo que se cocinaba se hacía en la comunidad, primero en Salinas, ahí la comunidad, las personas de ahí nos colaboraron en hacer la cena, al otro día el desayuno, o sea, no sabíamos cómo hacerlo, más que todo a la comunidad donde llegábamos, ahí nos esperaban las señoras ahí, y juntamente con doña Berta, que ella también nos ayudaba a hacer la comida, y también la hermana Gracia nos colaboraba con sus enlataditos ahí, ¿no? Sus conservas para poder realizar la comida. La cosecha es abundante. Pero, ¿por qué se marcha? ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los objetivos de la marcha? La marcha franciscana es un camino que uno se traza en la vida para comprometernos más con Dios, con la iglesia y más que todo con los hermanos más necesitado, y esto es lo que hacía Francisco de Asís. Francisco fue el primer marchador en su tierra. La marcha franciscana consolida en mí este espíritu que San Francisco quería, ir por el mundo llevando la paz, llevando el evangelio. Y este espíritu es lo que tiene que dominar durante la marcha. Es un espíritu de paz, un espíritu de leticia, un espíritu de condivisión, y sobre todo no olvidemos que la marcha también tiene sentido porque empezó en Santa María de los Ángeles, la cuna del orden franciscano, y recordar que María es la que nos guía por este camino, tanto en la marcha como en el sendero privado de cada uno. Solamente hay que mirar alrededor y ver los frutos, ¿no? Vemos religiosos, hay el Padre Calixto que ha nacido aquí, ha nacido de la marcha, y otras vocaciones, las hermanas que están trabajando en otros lugares, pues, y en lo que es la familia. Yo tuve la gracia de estar con mi papá en la primera marcha, y ahora esto se invierte, yo estoy caminando con mis hijos, con mi esposa. Entonces, si eso no es bueno, pues no sé qué decir, pero para mí la marcha me ha favorecido muchísimo, a mí y a muchos jóvenes, ¿no? La verdad que la marcha franciscana fue un complemento más, porque yo desde mis 11 años siempre he estado sirviendo en lo que he podido a la iglesia, justamente en la parroquia San Silvestre con el padre Edwin. Y la marcha fue un impulso más para mí, gracias a mi padre, que por él he conocido la marcha franciscana, y por el hermano Juan Ignacio a la vez. Me ha servido mucho para poder fortalecerme como persona, no negar mi fe, sino que salir, como dice el Papa Francisco, a la calle y hacer lío totalmente con nuestra fe. Me ha servido muchísimo. He crecido espiritualmente con la marcha franciscana, he sabido de una u otra manera lo que es hacer una penitencia, en la cual Dios sabe cuidarte, sabe guiarte en este camino. Me ha fortalecido, la verdad que eso sería lo mejor que me ha pasado de mí durante la marcha. La espiritualidad en sí de San Francisco a nosotros nos pone en primer lugar en contacto con Dios a través de la naturaleza. Entonces la marcha franciscana para mí ha significado siempre el encontrarme en primer lugar con un Dios que se manifiesta desde la naturaleza, y la marcha franciscana para mí ha sido un ir descubriendo no solamente de naturaleza como tal, sino a personas que
de diferentes lugares, llámese comunidades rurales, comunidades guaraníes, han acudido a la marcha franciscana a lo largo de este tiempo y ha sido un momento importante como punto de encuentro. Entonces la marcha franciscana, creo que dentro de esa espiritualidad, digamos así, de paz y bien, nos aporta a nosotros también el poder contemplar ese misterioso Dios tan misericordioso que viene pues con su perdón, irradiando siempre la paz, el amor, y creo que esos eran los valores que San Francisco de Asís iba pregonando, ¿no? Este seráfico San Francisco que iba contagiando por donde pasaba, sobre todo ese mensaje de paz, ese mensaje de amor. Y la marcha franciscana es un transportar esa espiritualidad. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Al llegar el 30 de julio del 2016, el hermano Juan Ignacio Celso dirigió por última vez la marcha franciscana después de 27 años de llevar realizando dicha marcha. El paso del tiempo había hecho notorio su cansancio físico, mas su espíritu se mantenía rebosante de juventud. De una vez en nuestra parroquia no pillamos ni una amplificación y eso de verdad que me puse incluso a llorar porque no pillábamos para hacer al ser más querido que es la madre. Y dentro de eso me puse un propósito de decir, bueno, yo voy a poner esto para la iglesia. Y desde ahí fui construyendo poco a poquito, parlante tras parlante. Hemos ido clavando clavo por clavo esas cajas, pero lo logramos. Ahora, cuando yo acabé esos equipos, dije, esto va a ser para la iglesia, al servicio de la iglesia, porque yo ya estaba dentro de la marcha. Y siempre fue mi sueño, incluso cuando estaba vivo el hermano Juan, traerlos esos equipos para la marcha. Y justamente ese año, cuando yo quería traerlo, lastimosamente él falleció. Y con su fallecimiento pues nos dejó un gran vacío que nos tocó asumir. Recién yo participé a eso de lo que eran los coordinadores. Recién fui invitado a participar dentro de los coordinadores. Y tuvimos que hacer en 2 meses lo que el hermano Juan hacía en un año entero, ¿no? O sea que fue muy dura a nosotros. Y esa es mi colaboración que pongo yo dentro de la marcha franciscana para llegarlo al joven, para que se sienta cómodo y no tenga que decir que no escuché qué dijeron, ¿no? Entonces algo les tiene que quedar al joven en esta marcha franciscana. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. La hermana muerte la tomó en sus brazos el 2 de mayo del 2017. Su corazón, que amó a Dios y a sus semejantes, dejaba de palpitar en su querido cuevo. Ahí estaban sus hermanos de sangre, sus hermanos de congregación y sus hermanos marchadores para darle el último adiós. Fue un suceso difícil de asimilar. Ese día yo estaba trabajando en la escuela, ¿ya? Pero sí sabíamos que él estaba enfermito, decaído, porque la última vez creo que yo cuando venía al trabajo lo encontré que él iba para acá. Mire, siempre cuando lo encontraba él levantaba su manito, siempre lo hacía eso. Y un día yo estaba trabajando acá en la escuela y cuando lo vi a Víctor Hugo Mallón, y entonces yo dije, no, ¿y a qué habrá venido? Decía, me preguntaba, yo pues lo veía triste él. Entonces le digo al doctor, me da un permiso un ratito, voy a salir. Entonces salí y entonces Víctor se puso a llorar. Entonces yo dije, ya pasó algo. Entonces ahí me comentó él que había fallecido. Entonces me dice, hay que reunirse todos para ir a Cuevo, ¿ya? De ahí entonces creo que ya empezamos a comunicarnos y nos trasladamos a Cuevo. Nos trasladamos allá y allá pues ya fue lo triste, ¿no? Porque la verdad él falleció y no pudimos estar cerca de él. Yo quiero ser evangelio viviente. Después de la muerte del hermano Juan, como gesto de gratitud, se realizó la marcha franciscana desde Cuevo, en donde los hermanos mayores y religiosos partieron desde la misma casa donde nació el hermano Juan, en la comunidad de Camatindi. Asimismo, se procedió a la posesión del nuevo asesor de la marcha franciscana en Salinas.
quiero entregarte el banderín y que es un signo de seguridad y de guía para todos los franciscanos caminantes. Y también muy contenta por tenerte con nosotros y espero que siempre sigas con nosotros, porque nosotros siempre te queremos, aunque estés lejos, estás en nuestros corazones. Bueno, le entrego poquito, es símbolo de nuestra seguridad. Estamos dispuestos a ayudar en todo momento. El 30 de julio de 2018, y con el asesoramiento del Padre Calixto, por primera vez los marchistas se concentran en el pueblo de Gutiérrez para iniciar la marcha franciscana, caminando el 31 de agosto de 2018 más de 41 kilómetros, llegando a horas 8 de la noche a Ipati. Cada año en la marcha franciscana, justo a las 12 en punto del mediodía de cada 2 de agosto, coincidiendo con la hora en que los marchadores entran a la Porciúncula en Italia, se procede a la imposición de manos y el perdón pleno de todos los marchadores. Cuando San Francisco pidió al Papa Honorio III el privilegio, la gracia de la indulgencia de la persona. Entonces, perdón, porque uno recibe el perdón total de todos sus pecados. Entonces, costumbre, pero los franciscanos han llegado a todo el mundo. Entonces, donde están presentes los franciscanos, se celebra el perdón de Asís el 2 de agosto, ¿no? Y de cada año. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de 2 en 2. En las últimas horas de la marcha, el peso del cansancio desaparece, las ampollas dejan de doler y es un solo grito de alabanza a Dios Padre por el don de haber sido parte de la marcha franciscana. Todos los marchistas cantan y bailan y ante el fervor del pueblo que los recibe, entre aplausos, ingresan a Santa María de los Ángeles de rodillas hasta el atrio del templo de Santa María de los Ángeles. Besan el piso en señal de agradecimiento por la indulgencia plena y alaban al Señor con todas sus fuerzas. Al fallecimiento del hermano Juan, un grupo de marchadores se unen y organizan para llevar a cabo la marcha franciscana cada año. Se organizan en coordinación con los sacerdotes del vicariato, músicos, cocineras, choferes, sonidos, hermanos mayores y muchos más para llevar adelante esta actividad como es la marcha franciscana. Mi trovador me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís. Los años y el tiempo no fueron vanos. La marcha ha dado sus frutos. Jóvenes con una espiritualidad franciscana, siempre con el don de servir en la viña del Señor. Matrimonios comprometidos con su iglesia, sacerdotes religiosos y religiosas, dignos pastores del rebaño del Señor, profesores, médicos, abogados, enfermeras, ingenieros, técnicos, choferes, madres y padres de familia, con sus hijos y cristianos comprometidos que han hecho de esta marcha franciscana un caminar diario de entrega viva de la fe hacia el amor a Dios y al prójimo.